hasta acabar mi viaje hacia... Dios les bendiga en esta tarde. Estoy esperando a ver si se conecta alguien. Dios les bendiga. Recibamos a Marco Barrientos. Dios les bendiga. Ando ajustándole. Así está bien. Bueno, no importa si lo ven ahorita en vivo o lo ven más tarde. Quiero compartirles una palabra en esta tarde, y es acerca del temor. En el diccionario me dice que el temor hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso, presunción o sospecha, recelo de un daño futuro. Y la palabra miedo en el diccionario me dice que es perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, el que, anulando las facultades de decisión y raciocinio, impulsa a una persona a cometer algún hecho. En esta situación que se vive, que estamos viviendo, es muy fácil que tengamos temor, es muy fácil que tengamos miedo, pero en muchas ocasiones este miedo nos hace tomar decisiones apresuradas, nos hace hacer cosas que en vez de beneficiarnos nos afectan. El miedo o el temor nos puede hacer paralizarnos, nos puede hacer una pausa en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra fe. Y eso le pasó a Pedro, y lo vemos en Mateo capítulo 14, versículo 28. Y dice: entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Pedro estaba caminando sobre las aguas, estaba avanzando en el mar, pero vio el fuerte viento, vio las circunstancias difíciles, vio la adversidad y tuvo temor. No es tanto que le haya faltado la fe, sino que el temor venció la fe. El temor tomó control en su vida y lo paralizó. Y por eso se empezó a hundir. En nuestra vida cristiana, en nuestro caminar, nos sucede lo mismo. Vemos las circunstancias a nuestro alrededor, vemos las adversidades y nos frenamos y empezamos a hundirnos, nos paralizamos por el miedo y empezamos a hundirnos. Pero Pedro dijo las palabras indicadas: sálvame, Señor. Pidió la ayuda del Señor, pidió la mano poderosa de Jesús para que lo rescatara en ese momento. El miedo no solamente te puede paralizar. El miedo en ocasiones hace que huyamos, hace que tomemos un camino totalmente distinto, o más bien que retrocedamos. En el caso de Agar, en Génesis 16, versículo 7,
desde el versículo 6, entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua. En el camino que lleva a Shur, el ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. El ángel del Señor le dijo: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Ella, al sentir temor acerca de Sara, Agar huye, pero Dios le sale al encuentro y le dice que regrese al lugar de donde había huido, porque ahí Dios la iba a bendecir. Aún en medio de la adversidad, ella tendría un hijo llamado Ismael, si pueden leer ahí todo el capítulo. Pero vemos cómo en medio del miedo, del temor, de la circunstancia difícil, Agar sale huyendo. Hay ocasiones que nosotros salimos huyendo de la presencia de Dios, salimos huyendo del propósito y la voluntad de Dios, pero hoy Dios nos sale al encuentro a decirnos hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Es tiempo que tú y yo vamos a la senda antigua, que tú y yo volvamos al camino y a la voluntad del Señor. No es tiempo para huir, no es tiempo para paralizarnos. Otro punto es esas decisiones atrabancadas, esas decisiones que tomamos en medio del temor. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión, eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá, así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas, uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después, en el versículo 5, murieron tanto Melón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola sin sus 2 hijos y sin su esposo. Estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá. Al volver a darle buenas cosechas, entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Vemos la historia de Noemí y su familia, la historia de Elimelec y sus hijos, su esposa Noemí. Vemos cómo ellos tomaron la decisión de irse de la tierra de Israel. Se fueron porque ellos vieron escasez, se fueron porque ellos vieron una circunstancia adversa, se fueron porque tuvieron temor de pasar por hambruna, tuvieron temor de no tener pan, de no tener alimento, y tomaron la decisión de irse a tierra extranjera. Pero en esa tierra murió Elimelec, el esposo de Noemí, murieron sus 2 hijos. Tiempo después, cuando hubo bendición en la tierra de Israel, cuando se enteró de que había una grande cosecha, ella volvió, pero ya no tenía esposo, ya no tenía hijos. Hay decisiones que tomamos erróneas. Aunque Dios la bendijo al final, a través de la vida de Ruth, si pueden leer ahí el capítulo 1, pero vemos cómo fue su historia, cómo perdió su familia, y en ocasiones, aún como hijos de Dios, tomamos decisiones erróneas, tomamos decisiones equivocadas por el miedo o el temor, tomamos decisiones aún apresuradas por el miedo.
Pero no es tiempo de tomar decisiones apresuradas, es tiempo de consultar a Dios, es tiempo de seguir la dirección de Dios. No te muevas por miedo, no te muevas por temor, no te quieras trasladar de ciudad por el miedo. Recuerda que el miedo no es el que nos conduce, el miedo no es el que tiene el control de nuestra vida, el que tiene el control de nuestra vida es Dios. Él es el que tiene la palabra sobre nosotros, la última decisión sobre nuestra vida es de Él. Él es el que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Y otro punto que quiero tocar y el último, en Mateo 25:25, dice, tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. El temor hace que escondamos lo que Dios nos ha otorgado. El miedo hace que tú y yo abandonemos el propósito de Dios, que tú y yo nos escondamos en una cueva y nos olvidemos de lo que Dios ha hablado acerca de nosotros, de la voluntad de Dios para nuestra vida. El miedo te puede paralizar. El miedo puede hacer que tomes decisiones erróneas. El miedo puede hacer que huyas. El miedo puede hacer que escondas el propósito de Dios en ti, que escondas los dones que Dios te ha dado. Así que es tiempo de ponernos en las manos del Señor, de echar fuera todo el temor. Juan 14. Primera de Juan 14:16. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vimos cómo vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El amor de Dios es el que echa fuera todo temor. El perfecto amor de Dios nos hace estar confiados en Él. Su amor nos da esa paz que necesitamos más que nunca en este tiempo. Juan 14:27. No, la cita. Bueno, ya perdí un poco la cita, pero les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Eso nos dice Jesús. No se angustien ni tengan miedo. Josué 1:9. Mi mandato es ser fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Es tiempo de ser fuertes, es tiempo de ser valientes. No nos desanimemos, sigamos adelante, porque Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Deuteronomio 31:8. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Él jamás nos falla, jamás nos abandona. Él está con nosotros día y noche, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y en Isaías 40:10, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha, virtuosa.
Qué poderosa palabra. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Así es Él nos sostiene en tiempos difíciles. Él nos da fuerzas, Él nos da aliento, Él nos da esperanza. Así que no temas hoy, pon tu confianza en Dios, de que nada tocará tu casa, de que nada tocará tu familia. Confía en Dios, persevera en Él, perfecciona, que se perfeccione Él en ti, que se perfeccione el amor de Dios en tu vida. Dios te bendiga en esta tarde. Solo quería compartirte esta palabra. No permitas que el miedo te controle. Confía en Dios porque Él es el que toma el control de tu vida. Pon tu confianza en Dios porque Él es el que guarda nuestra vida, guarda nuestra familia, guarda nuestro hogar. Bendiciones.